¿Qué tal, compañeros? Sean bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con Ethernet. Ethernet fue desarrollado en el año 1973 por Robert Metcalfe y es el estándar de red de computadoras más utilizado en redes LAN. Su nombre procede de la combinación de las palabras Ether y Network. Es un estándar que define cómo los dispositivos en una red se comunican entre sí. Ethernet utiliza tramas para transmitir información de una computadora a otra a través de un cable de red. Ethernet se convirtió en el estándar IEEE 802.3, el cual ha presentado modificaciones debido a las ampliaciones de velocidad, de las cuales tenemos Fast Ethernet, que son 100 megabits por segundo, Gigabit Ethernet, que son 1000 megabits por segundo, 10 gigabit Ethernet o 10 gigabit Ethernet, que son 10.000 megabits por segundo, y 100 gigabit Ethernet o 100 gigabit Ethernet, que son 100.000 megabits por segundo. La velocidad de las interfaces es una característica importante para el siguiente tema, que es numeración de interfaces en equipos Cisco. Los equipos Cisco cuentan con una numeración para identificar sus interfaces de conexión que utilizan routers y switches. En la tabla siguiente se observará la manera de identificar las interfaces en los equipos y la manera en la que éstas se encuentran distribuidas. En el primer apartado tenemos el tipo, que puede ser Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet o serial. En el segundo apartado tenemos la ranura o slot, que muestra el número de ranura en donde se encuentra instalado el módulo de la interfase o puerto, y este inicia en 0. Por último tenemos el puerto, que nos indica el número de puerto de un módulo específico, iniciando en 0. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo, el cual muestra la interfase Fast Ethernet 00. Esto quiere decir que la interfase es de tipo Fast Ethernet y se encuentra en la ranura 0 en el puerto 0. Para el segundo ejemplo vemos que la interfase es la Gigabit Ethernet 11. Por lo tanto, se trata de la interfase tipo Gigabit Ethernet instalado en la ranura 1 en el puerto 1. Colisiones. Ethernet es un protocolo que se encuentra susceptible a colisiones, las cuales son producidas cuando dos equipos transmiten información al mismo tiempo por el mismo canal, causando que estos choquen y esta información se pierda. En la animación se observa que se encuentran varios equipos conectados a un medio en común. Cuando dos máquinas o más envían paquetes al mismo tiempo, observamos que los paquetes chocan entre ellos. Al sector donde ocurren estas colisiones se llaman dominios de colisión. Por lo tanto, un equipo como un hub, que fue de los primeros concentradores de área local, el cual era un simple repetidor y que se utilizaba antiguamente para conectar a los dispositivos, representa un dominio de colisión, ya que un hub, al recibir información, la replica en todos sus puertos, exceptuando el puerto por el que ingresó la información. Por consiguiente, las colisiones pueden ocurrir en cualquiera de sus puertos, en cualquier momento. En cambio, cada puerto de un switch, que es un equipo moderno, representa un dominio de colisión, ya que éste crea conexiones o circuitos entre los dispositivos, como se observa en la animación. Ethernet maneja estas colisiones con Carrier Sense Multiple Access Collision Detection o CSMA/CD. Analizando los componentes individuales del término, tenemos lo siguiente. Carrier Sense verifica si el canal se encuentra en uso por medio de la detección de portadora en el medio. Multiple Access brinda acceso múltiple a dispositivos conectados a una red. Collision Detection detecta si se presenta una colisión en la comunicación. De ser así, agrega un timer o un tiempo al dispositivo. Al finalizar el tiempo se retransmite la información.
De manera general, podemos decir que es un algoritmo de acceso múltiple a la red, es decir, que varios dispositivos comparten un medio de transmisión y estos dispositivos escuchan o detectan si el medio se encuentra en uso antes de transmitir información. Si el medio se encuentra libre, inicia la transmisión de información. Adicional a esto, si ocurre una colisión, la información transmitida que se ha perdido será reenviada. Cables utilizados en Ethernet. Los cables comúnmente utilizados en redes LAN tienen el nombre de par trenzado no blindado, Unshielded Twisted Pair, UTP por sus siglas en inglés, el cual se encuentra hecho de cobre como se muestra en la imagen. Así también existen las fibras ópticas, que se encuentran compuestas por uno o varios hilos de fibra de vidrio. En la imagen se aprecia un cable de fibra de 2 hilos con su respectivo conector. Conectores para fibra óptica. Existen varios tipos de conectores de fibra óptica. A continuación se muestran los comúnmente utilizados. Tenemos el conector FC, LC, FDDI, SC, MT Array, SC Duplex y ST. A continuación se presentan dos ejemplos de fibras ópticas con sus respectivos conectores. En la imagen observamos una fibra óptica de 2 hilos con sus conectores LC en ambos extremos. En la siguiente imagen vemos una fibra igualmente de 2 hilos, pero en esta ocasión los conectores son distintos. En un extremo tenemos un conector LC y en el otro extremo tenemos conectores FC. Las fibras ópticas pueden tener varias combinaciones de conectores, como en los ejemplos anteriores. Todo depende de la necesidad que se tenga. Small Form Factor Pluggable Transceiver, módulo para conectar fibra óptica a los dispositivos. En la imagen podemos ver un SFP, el cual es un módulo para conectar fibra óptica a los dispositivos de comunicación. En la mayoría de los casos al SFP se conecta fibra óptica, con conectores LC. A continuación se muestra cómo conectar un SFP y una fibra óptica a un dispositivo de comunicaciones. A continuación voy a mostrar la manera correcta de conectar un SFP a un equipo de comunicaciones y la manera en cómo se conecta a la fibra óptica. Por el momento no nos vamos a enfocar en qué es lo que hace este equipo, solo en la manera de conectar. Si vemos, tiene acá un pequeño ganchito. Este hay que bajarlo porque tiene un sistema de seguridad. Entonces se baja y ya se introduce acá. Entonces ya se suelta el ganchito y ahí ya no se puede sacar. Bien, ahora conectamos la fibra con el conector LC hasta que haga clic. Listo, ahí ya está conectada. De igual manera, si la queremos sacar, hay que hacer presión acá. Hacemos presión y la retiramos. De igual manera, para sacar el SFP, hay que bajar este ganchito para poder retirar el SFP. UTP versus fibra óptica. En la siguiente tabla se muestra la comparación entre UTP y fibra óptica. Iniciando con el ancho de banda, vemos que UTP tiene un ancho de banda medio, mientras que en fibra óptica es muy alto, debido a que el cobre tiene bastante pérdida en el medio en comparación con la fibra óptica. Siguiendo con las distancias medias, UTP tiene una distancia media de 100 metros, mientras que la fibra óptica puede llegar a 2 kilómetros para fibra multimodo y 100 kilómetros para fibra monomodo, debido a su baja atenuación. La inmunidad electromagnética en UTP es limitada y en fibra óptica es alta, es decir, que es inmune ante los efectos electromagnéticos. Siguiendo con la complejidad de instalación y reparación, en UTP es baja y en fibra óptica es alta,
debido a los equipos especializados que se necesitan para la implementación de un tramo de fibra óptica. Finalmente, el coste. Tenemos un coste bajo para UTP y alto para la fibra óptica, por lo mencionado anteriormente, ya que la fibra óptica necesita equipos especializados y personal capacitado para realizar los trabajos de instalación. Inspección y limpieza de conectores de fibra óptica. Los extremos de las fibras ópticas que se encuentran expuestos son extremadamente sensibles a la contaminación, ya sea por partículas de polvo microscópico, por el contacto con algún objeto o debido al contacto con la piel. Esta contaminación puede ocasionar que la fibra óptica no funcione de manera óptima, por lo que es recomendable realizar una limpieza a los conectores antes de realizar la conexión. Esta limpieza se realiza con hisopos y paños especializados. En las siguientes imágenes, las cuales fueron capturadas con un microscopio especializado, podemos observar una fibra nueva, la cual presenta cierta suciedad. También podemos ver una fibra a la que le realizaron una limpieza con la ropa, lo cual demuestra lo contraproducente que esto puede ser, ya que se observa más sucia que cuando estaba nueva. Así también se observa la fibra óptica que al ser expuesta al contacto con la piel ya no es una fibra funcional. Finalmente tenemos la imagen de la fibra cuando la limpieza es realizada con un paño especial, que es una fibra totalmente limpia, es decir, una fibra que funcionará de manera óptima. Consideraciones de seguridad al trabajar con fibra óptica. Los trabajos deben ser ejecutados por personal especializado. Evitar el contacto con los ojos mientras se manipula la fibra óptica. Utilizar gafas de seguridad para cuidar a los ojos de fragmentos de fibra óptica. Trabajar la fibra óptica sobre tapetes negros para ubicar los restos de la misma. Se recomienda utilizar dentales de laboratorio desechables. No dirigir la vista directamente al extremo de los cables de fibra óptica hasta estar seguros que la transmisión de luz no se encuentra activa. Limpiar el área de trabajo a fondo cuando se haya concluido con la manipulación de fibra. Estándares para cable de par trenzado. El cableado estructurado cuenta con varios estándares que definen una serie de requisitos generales: pruebas, conectores, cables, asignación de pin y distancias recomendadas para su instalación. Entre ellas el estándar conocido como TIA/EIA 568P. Entre lo más distintivo de la norma se encuentra la asignación de pines o pares para cable de par trenzado de 100 ohmios y 8 hilos de cobre. Dicha asignación toma el nombre de T568A y T568B, las cuales se muestran a continuación. Con las disposiciones de cableado antes mencionado, es posible crear dos tipos de cableado. El primero es el cable directo, con dos terminaciones idénticas en sus extremos, es decir, utilizando la norma T568A en ambos extremos o la norma T568B en ambos extremos. Y el segundo tipo de cableado es el cable cruzado con terminaciones contrarias. El cable directo es utilizado para equipos desiguales, por ejemplo, una computadora con un switch, y el cable cruzado para conectar equipos iguales, por ejemplo, dos switches. Switch. Es un dispositivo de telecomunicaciones utilizado para facilitar la transmisión de información entre diferentes dispositivos que se encuentran conectados a la red. Su principal función es transmitir tramas de datos de un determinado origen hacia un determinado destino en función de la dirección MAC de destino incluida en la trama. Es decir, que crea circuitos únicos entre los dispositivos para evitar el envío de tráfico innecesario. Funcionamiento de un switch. En el siguiente ejemplo vemos tres máquinas conectadas a un switch. La máquina A se encuentra conectada al puerto Fast Ethernet 01 y tiene una MAC address cuádruple A, cuádruple 0, cuádruple 0 y una IP 192.168.0.1. La máquina B se encuentra conectada al puerto Fast Ethernet 02 y tiene una MAC address cuádruple B, cuádruple 0, cuádruple 0 y una IP 192.168.0.2.
Y por último, la máquina C, que se encuentra conectada al puerto Fast Ethernet 03. Y esta tiene una MAC address cuádruple C, cuádruple 0, cuádruple 0 y una IP 192.168.0.3. Cuando las máquinas se conectan a los puertos del switch, este aprende la dirección MAC del dispositivo y la asocia con el puerto. Esta información es almacenada en una tabla llamada tabla de direcciones MAC o MAC Address Table. Esta tabla se actualiza constantemente a medida que los dispositivos se conectan y desconectan. Para el ejemplo tendríamos la siguiente tabla de direcciones MAC, que es una representación cercana a una tabla de direcciones MAC de un switch. Cuando un dispositivo quiere enviar información a otro dispositivo, el switch consulta su tabla de direcciones MAC para determinar el puerto al que debe enviar la información. Si la MAC address es desconocida, el dispositivo de origen enviará un broadcast para averiguar la MAC address del dispositivo de destino. Por ejemplo, cuando la máquina A con IP 192.168.0.1 quiera enviar información a la máquina B con IP 192.168.0.2 por primera vez, esta realizará un broadcast, es decir, que preguntará a todas las máquinas cuál es la MAC address de la IP 192.168.0.2 y solo la máquina B responderá el mensaje con su MAC address. Cuando la máquina A cuenta con la MAC address de la máquina B, esta podrá iniciar el envío de información. Modos de transmisión. Existen dos modos de transmisión de datos, los cuales se caracterizan por la dirección de la comunicación, es decir, una vía o ambas vías. A continuación veremos los tipos de transmisión de datos. Half duplex. Los datos pueden ser enviados y recibidos en ambas direcciones, pero solo se puede enviar la información en una dirección a la vez. Por ejemplo, las transmisiones por medio de un hub. Full duplex. Los datos pueden ser enviados y recibidos en ambas direcciones y se puede enviar la información en ambos sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, las transmisiones de un switch.